Bien, me pide. Bien, comenzó la grabación. Muy buenos días, Fabián. Buenos días nuevamente para cada uno de ustedes. Bien, chicos, vamos a trabajar la semana número 12. La semana número 12 hace referencia ahora al tema del proceso de emancipación. Como ustedes verán, a partir de esta clase, o ya de la clase anterior, vemos cómo aquellos acontecimientos que se están desarrollando en el mundo europeo van a tener una influencia, van a ser de alguna manera concatenados con lo que va a ocurrir en el viejo continente, con lo que va a ocurrir en su momento con vamos a ver con nuestra etapa de desarrollo histórico. Bien, creo que se me ha movido algo por aquí. Bien, chicos, ¿se está viendo el...? A ver, me dan un minuto, por favor. Un minuto. Voy a dejar de compartir para volver a compartir nuevamente, por favor. A ver. Bien, chicos, ¿me confirma, por favor, si se está viendo la pantalla? ¿Se observa la pantalla, por favor? No se ve, profesor. Profe. ¿No se está viendo? Ok, bien, vamos a compartir. Ok, gracias, Jeffrey. ¿Me dan un minuto, por favor? Si no quiere compartir. Bien, creo que ahora sí se está viendo la pantalla, chicos. Ahora sí, profe. Sí, profesor. Okay. Ya, bien, gracias, chicos. Bien, como les decía, la semana número 12 hace referencia al proceso de emancipación. Y ya habíamos señalado en la clase anterior cómo este proceso de la ilustración que surge en Europa, que va a mover, que va a impulsar a los burgueses a tomar el control de el país, llamémoslo así, o el control político en las monarquías absolutistas, eso iba a implicar en aquellas colonias que de alguna forma buscarán independizarse para también tener de alguna forma el desarrollo de una clase social o de una burguesía nacional. En el caso de América, por supuesto que éramos colonias, en el caso de Norteamérica, colonia inglesa, en el caso de México y Perú y toda Sudamérica éramos colonia española. Así como Francia y España impulsaron a las 13 colonias para iniciar este proceso de independencia y financiaron de alguna forma estas campañas militares, lo mismo va a ocurrir aquí en América del Sur, pero va a ser de forma contraria. Será Inglaterra la que va a financiar los procesos de emancipación de las antiguas colonias españolas para después, por supuesto, Inglaterra iniciar una etapa de sometimiento básicamente en el aspecto económico y lo que eran colonias españolas simplemente pasarán a depender parte de lo que va a ser el expansionismo del Imperio Británico. Bien, este proceso de emancipación se inicia en el siglo XVIII, mientras en el mundo Robespierre, Voltaire, Rousseau y los colonos inician el proceso. Ahora, este proceso en el caso del Perú lo van a iniciar indígenas, que estarán cansados quizás por la sobreexplotación, por el centralismo, en su momento por los impuestos, que eran bastante, llamémoslo así, impuestos que afectaban sus propios intereses. Por supuesto que así como en el mundo europeo es la clase burguesa la que inicia este proceso, en el caso de América, en el caso del Perú, ese proceso lo dirigen los caciques. ¿Y quiénes eran los caciques? Aquellos intermediarios del pueblo que de alguna forma tenían un cierto acercamiento, un cierto vínculo con la clase social dominante, en este caso la clase social española. Por eso que Juan Santos Atahualpa, que inicia los reclamos sociales durante la colonia, será, por ejemplo, un mestizo, un cacique en su momento. Bien, ¿por qué el siglo XVIII? Hemos dicho que como consecuencia de los cambios que se viven en el mundo. Y Juan Santos Atahualpa, pues no es un cacique cualquiera, es un hombre que tuvo la oportunidad de viajar, ojo, al mundo europeo.
quizás estuvo recorriendo Inglaterra, Francia, España en su momento, por lo tanto se alimenta de los cambios que están ocurriendo en el viejo continente. Y cuando retorna al Perú, este cacique decide iniciar un movimiento social por primera vez en lo que va a ser la Ceja de Selva, el actual departamento de Junín, la zona que hoy en día la conocemos como el Brae. Bien, en esta zona de la selva central del Gran Pajonal, conocido con ese sobrenombre, lo que hoy en día es Posuso, La Merced, Chanchamayo, ¿no? Y otros lugares anexos, cercanos, repito, a la zona del Brae, ahí se inició uno de los primeros movimientos sociales de trascendencia histórica. Inclusive hace algunos años, varios años ya, me parece que 15 años, hubo una pregunta en la misión que decía, el primer movimiento social durante la colonia, el primer movimiento social que surge durante la colonia y que va a tener un impacto importante en la población, va a ser el movimiento que va a liderar Juan Santos Atahualpa. Es el primer indígena después de la caída de Túpac Amaru I, quien va a intentar que se restablezca el imperio de los incas. Hará ese intento, por supuesto que será simplemente un sueño, pero que va a ser un sueño largo porque este movimiento dura aproximadamente 20 años. Por supuesto que era mestizo y descendiente de los incas. Su objetivo, como le decía, era buscar restaurar el Tahuantinsuyo, pero esta vez incluyendo a las otras etnias u otras razas que habían llegado al Perú y que de alguna forma habían sido parte de esa mezcla racial que mencionábamos en la clase anterior. Los mestizos, los mulatos, los zambos y por supuesto los criollos. Lo que aquí se busca es formar o restaurar un imperio, pero ya incluyendo a estas clases sociales nacidas en este periodo del virreinato. Como dice aquí, fue la primera sublevación indígena. Este movimiento comenzó en 1742, cuando estaba en la parte final el gobierno del virrey José Antonio de Mendoza, el marqués de Villa García, y va a durar durante todo el gobierno del famoso conde de Superunda, José Antonio Manso de Velasco. Justamente ese movimiento de Juan Santos Atahualpa, repito, es el más largo que existió durante el proceso colonial. Profesor, ¿y no pudieron acabar con ese movimiento que fue tan corto y por qué tanto tiempo? Es por la zona, por la región, porque Juan Santos Atahualpa luchó a través de ese enfrentamiento indirecto, lo que se conoce como la guerra de guerrillas, o sea, un ataque y una retirada. Por eso es que, aprovechando el conocimiento, la lengua, ojo, porque este es un movimiento de origen amazónico, ¿ya? De indígenas amazónicos, chipibos, conibos, achanincas, aguajuns, aquellos que van a verse liderados como una forma de rechazo también a las misiones cristianas, que de alguna forma también cometían ciertos abusos en esta zona de nuestro país. Por supuesto que el movimiento de mayor trascendencia histórica es el movimiento que va a liderar en 1780 el famoso Túpac Amaru II o simplemente José Gabriel Condorcanqui y Noguera. Este movimiento, ojo, que es muy corto porque comienza en noviembre de 1780 y solamente dura hasta mayo de 1781. Si ustedes hacen un cálculo, aproximadamente entre 7 a 8 meses. Sin embargo, este movimiento es el que mueve los cimientos del sistema colonial. Es aquel que va a provocar cambios importantes en la administración del virreinato como consecuencia de este levantamiento, que tiene algo que va a marcar los siguientes levantamientos sociales. Porque es Túpac Amaru I quien captura a un corregidor. No solamente lo captura, sino lo ejecuta. Y era la primera vez en la colonia que una autoridad colonial fue capturada y ejecutado delante de todos, como una forma de enfrentarse directamente al sistema imperante.
Por supuesto que él, Túpac Amaru, trató de que este movimiento esté integrado también por mestizos, por negros, por criollos y también por algunos que todavía tenían, en el caso de la población negra, la condición de esclavitud. Por eso va a abolir la esclavitud, va a abolir el tributo indígena, que él, ojo, inicialmente impulsaba el cobro porque él era un cacique como Juan Santos Atahualpa. Era un arriero. Su ruta comercial era entre Cusco y Puno. Esa era su ruta comercial porque él se encargaba de llevar mercancías con sus recuas o mulas. En promedio tenía entre 400 a 500 recuas o mulas, con la cual hacía el transporte de mercancías. Pero en el siglo XVIII, cuando él se levanta, hay cambios en el sistema colonial. Se aumenta la alcabala, ¿no?, que va a ser el impuesto a las compras y ventas. Se aumenta impuestos para el traslado de mercancías, lo cual, por supuesto, afecta sus intereses. Y mucho más cuando Perú pierde Puno, como consecuencia de la creación de un nuevo virreinato al sur llamado Virreinato del Río de la Plata. Una victoria en Sangarará en noviembre de 1780 da ese impulso. Dice que uno de los errores que comete Túpac Amaru es tratar de expandir este movimiento y que también se irradie por todo el Alto Perú, que en este caso era Bolivia, donde estaban los famosos hermanos Catari. Pero esa expansión del movimiento hizo que los realistas se le organizaran y el 6 de abril del año 1781, en la batalla de Checacupe, va a ser capturado y después descuartizado el 18 de mayo. Entonces, como veremos, este movimiento tiene esa trascendencia histórica. Remeció el sistema colonial, logró que los corregimientos se anularan, logró que el virrey Agustín de Jáuregui impusiera las intendencias, logró que un criollo escribiera una carta tratando de reclamar de forma somera esa cruel ejecución, el famoso discurso que hará en su momento Baquijano y Carrillo en San Marcos, elogios al virrey Jáuregui, haciendo, repito, un reclamo sobre esta cruel ejecución. Pues ese es el impacto que va a implicar el levantamiento de Túpac Amaru. Bien, también en este siglo XVIII, cuando se está produciendo estos movimientos, se produce en el Perú las llamadas reformas borbónicas, que nosotros habíamos señalado en la clase anterior. En Europa se llamó despotismo ilustrado, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Qué implicó? ¿Qué se buscaba con estas reformas borbónicas? Por ejemplo, que se centralice el poder. Por ejemplo, mejorar los circuitos comerciales. Centralizar la autoridad de los reyes borbónicos en América. Ojo, porque es el siglo XVIII. Ahora nos gobiernan los reyes franceses. Estas reformas inició la aplicación con el rey Felipe V, que hizo dos reformas. Uno, un tratado de Utrecht, mediante el cual Inglaterra va a poder negociar con las colonias americanas, dando cierta flexibilidad al monopolio impuesto por España durante muchos años. Se creó el virreinato de Nueva Granada, con lo cual Perú dejó de tener como territorios Panamá, Venezuela, que era una capitanía, Colombia y Quito. Pero ya a partir de 1760, cuando asume el gobierno Carlos III, estas reformas se van a complementar. Por ejemplo, en 1767 se va a iniciar una reforma religiosa hecha por el virrey Amat y Junyent, la cual consistía en la expulsión de los jesuitas de América, y ya habían sido expulsados muchos de algunos países en el viejo continente.
Profesor, ¿y por qué los jesuitas, que habían sido los encargados de afianzar el catolicismo, de la educación clásica, de la educación básica y de la educación de los caciques? Quizás se los culpaba de no haber sido demasiado fuertes, o en este caso, rígidos con las poblaciones indígenas y especialmente con los mestizos, con los caciques que tenían la conducción y el liderazgo de la población. Se modificó el Tratado de Tordesillas, por eso que el Brasil comienza a tener más territorios. Lima dejó de ser el centro comercial financiero de toda Sudamérica. Ahora ese privilegio ya no lo tiene que compartir con Buenos Aires, con Valparaíso, con Arica, con Hilo, con Guayaquil, ¿no? Con Paita, con Portobelo, con Cartagena e Indias. O sea, ese comercio monopólico deja de serlo. Lima ya no será el único lugar donde llegaban mercancías y donde partían todas las mercancías hacia España. Otra reforma, que ya lo mencionamos, es como consecuencia de Tupac Amaru, se anularon los corregimientos. Acuérdense, en la clase anterior, los corregimientos eran la institución más odiada por el indígena, porque ahí estaba el corregidor, el abusivo, quien los explotaba en el trabajo forzoso, quien les daba mercancías que eran obligadas a comprar en su momento. Bien, todos esos, entre comillas, males se acabaron con los corregimientos y se impuso las intendencias, que supuestamente iba a cambiar, pero sabemos, si vimos en la clase pasada, las intendencias van a tener un sentido mucho más represivo, mucho más militar. Tupac Amaru logró que el Cusco tuviera una audiencia. El único país en Sudamérica que va a tener dos audiencias va a ser Perú. Uno en Lima y uno en Cusco. Y se acuerdan que a las audiencias, los tribunales de justicia. Normalmente era uno por país, Perú tendrá en su momento dos. Gracias a Tupac Amaru, Puno en 1797 regresa al Perú, regresa al circuito comercial del Perú, porque era parte del Alto Perú, que hoy en día es parte del país de Bolivia. Bien, todas esas reformas se van a establecer en este siglo XVIII. Tendrá autonomía la Capitanía General de Venezuela, tendrá autonomía la Capitanía General de Chile. Esas reformas fueron hechas en este siglo XVIII, repito, y eso implicará que Lima deje de tener el poder absoluto y lo que va a surgir son monarquías, o más que monarquías, burguesías locales, tanto en Santiago, en Buenos Aires, como en la Gran Colombia. Y acuérdense que ahí nace el proceso de emancipación que explicaremos en unos minutos. Bien, antes que se me pase, con la expulsión de los jesuitas en 1767, se fue del Perú Juan Pablo Vizcardi Guzmán. Si revisas esa misión hay como 4 o 5 preguntas. Juan Pablo Vizcardi Guzmán es el ideólogo de América. Es quien escribió el primer documento separatista de América. Es quien elabora la famosa Carta a los Españoles Americanos. Este documento instaba a los criollos, también pregunté en la misión, ¿qué clase social impulsa el proceso de emancipación? Los criollos. ¿Dónde se agrupaban los criollos? ¿Dónde podían reunirse los criollos? La única posibilidad de reunión que tenían ellos eran los municipios, los cabildos, los famosos cabildos abiertos que se instalaban en todo el Perú en su momento. Bien, ya para el siglo XIX, los inicios del siglo XIX, se me pasó voy a regresar, voy a avanzar una diapositiva y regreso en un minuto. ¿Ya? Se me cambió de posición. Bien, los precursores. A finales del siglo XVIII, y como consecuencia del levantamiento de Tupac Amaru, el levantamiento de Juan Santos Atahualpa, la revolución de las 13 colonias americanas, la revolución francesa, y la ilustración, las ideas nuevas, estas ideas comienzan a difundirse, comienzan a tener presencia estos ideales aquí en nuestro territorio, aquí en nuestro Perú. Por eso que aparece la figura del precursor.
y su nombre lo dice, es quien está antes del curso de los hechos históricos de la parte que va a significar la consolidación de la independencia. Son aquellos que estaban de acuerdo con una monarquía constitucional y son algunos que estarán de acuerdo con una república. Acuérdense que la Revolución Francesa influye en muchos de los procesos en el mundo y la Revolución Francesa tuvo una etapa monárquica con la Asamblea Constituyente y una etapa republicana con la época de la Convención o el terror. Bien, aquí hay precursores continentales como está en la separata, Juan Pablo Vizcarra Guzmán, ya mencionamos sobre él, peruano, ideólogo del proceso de emancipación. Su obra Carta a los Españoles Americanos insta a los criollos a iniciar ese proceso de emancipación. Le dice a ellos que tienen que luchar por el sentido y por lo que en su momento es patria. ¿Y qué será patria aquí? Patria es el lugar donde has nacido, la tierra que te ha dado ese acojo y esa posibilidad de crecimiento personal. Francisco de Miranda, este hombre va a ser un visionario para su tiempo, con participación activa en la revolución de las 13 colonias americanas, activo en la revolución francesa, uno de los asesores de los zares rusos en su momento, y es quien funda y participa en la Gran Logia Americana, junto con personajes históricos como Andrés Bello, ¿no?, que van a formar estas sociedades secretas donde se discute cómo debe iniciarse, cómo debe realizarse el proceso de emancipación aquí en América. Antonio de Nariño, ¿no?, de Nueva Granada, de Colombia, él es quien logra traducir y publicar en América el documento más importante respecto a lo que van a ser los derechos en el mundo. La famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, documento elaborado durante la Asamblea Constituyente en Francia, ahora se trae y se publica para que la gente pueda decir: el hombre tiene igualdad, tiene libertad, tiene principio de soberanía y tiene derecho a la propiedad. Bien, esas ideas que van a llegar al Perú comienzan a ser publicadas por estos intelectuales que van a formar la sociedad amante del país. Estos intelectuales que van a estar alimentados por lo que va a ser la Ilustración, el ciclo de las luces. Y estas publicaciones estarán presentes en el Mercurio peruano, y estos documentos, este Mercurio peruano, que es el primer órgano difusor, ¿ya? Pregunta también alguna vez en los exámenes de admisión, el primer órgano difusor de las ideas del proceso de la emancipación, el órgano difusor es el Mercurio peruano. 1791 ya teníamos un biseminario, o sea, alguien o una publicación que aparecía cada 2 semanas, donde los intelectuales peruanos podían exponer sus ideales. Porque, repito, habían 2 grupos de peruanos: los que estaban de acuerdo con mantener a un rey, pero restringido su poder y darle ese poder a un congreso o a una asamblea, y los separatistas, los que estaban de acuerdo con instaurar una república basada en poderes soberanos, autónomos, y uno libre del otro, o sea, con una libertad o una independencia total, pero que los 3 estamentos sean parte de la estructura en su momento del Estado. Bien, algunos de esos precursores reformistas en el Perú: José Baquiján y Carrillo, rector de San Marcos, reconocido por haber hecho ese famoso discurso, Elogios al Virrey Jáuregui, que es un reclamo por el sistema caduco, abusivo y opresor. Repito, de forma indirecta está reclamando por la ejecución inhumana al cual fue sometido este líder indigenista en el Cusco. Toribio Rodríguez de Mendoza, miren esta casona que hasta el día de hoy pues sigue en pie, es la casona de San Marcos, está al costado del Parque Universitario, frente al Centro Comercial El Hueco, entre los cruces de Abancay y Nicolás de Piérola,
Bueno, ahí funcionó el Real Convictorio de San Carlos, que fue uno de los lugares donde se va a difundir la Ilustración y donde se implementa lo que en Europa se llamaba el trivium y el quadrivium, o sea, letras y ciencias. Bien, ahí en este lugar fue rector durante 30 años, a quien muchos consideran como el padre de los próceres y precursores, como va a ser el peruano Toribio Rodríguez de Mendoza. Hipólito Unanue, personaje ligado mucho al campo médico en el Perú, es uno de los próceres de la medicina peruana. Su nombre está relacionado y vinculado con la Escuela de Medicina de San Fernando, la actual Universidad de San Marcos. Fue secretario de la Sociedad Amante del País, ¿no? Participó activamente en la publicación de este biseminario y además fue uno de los actores políticos más importantes cuando se inicia la etapa de la instalación de un gobierno o de una república independiente. Será el primer ministro, o más que primer ministro, es el primer ministro de Hacienda. Ojo, tenía un vínculo muy cercano con la aristocracia limeña y con la aristocracia española. Tanto así que él fue designado por el virrey Joaquín de la Pezuela a representarlo en la conversación que tendrá San Martín con este representante del rey, porque ojo, San Martín es partidario de estas ideas, como veremos más adelante. San Martín quería una monarquía constitucional, mientras que los separatistas van a coincidir con el pensamiento de Bolívar, ya que Bolívar quería una república con amplios poderes, pero con poderes separados y fragmentados. Bien, los separatistas son los republicanos. José Faustino Sánchez Carrión, el famoso Solitario de Sayán, ¿no? Sus escritos lo hacía con ese sobrenombre, el Solitario de Sayán, y tenía un periódico, La Abeja Republicana, donde él también escribía sus artículos en defensa del sistema. Entonces miren aquí cómo encontramos en nuestros precursores los dos ideales que van a estar en contradicción y en lucha en la Revolución Francesa y que estarán presentes en el pensamiento de muchos criollos a inicios del siglo XIX. Bien, regreso porque me pasé uno, ¿no? Les había dicho. Bien, antes de comenzar con el proceso de emancipación. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, chicos? Para ya iniciar la parte del siglo XX y el proceso de emancipación. Todo claro, profesor. Profesor, el mercurio peruano era como como un tipo de constitución. A ver, el Mercurio Plano vendría a ser para nosotros como la enciclopedia europea. Ahí se publicaban los escritos, las investigaciones, las ideas, las propuestas sobre la forma de gobierno. Inclusive ahí escribió Alexander von Humboldt, ¿no? Aquel que le da nombre a la corriente de Humboldt, estudió la riqueza marina de nuestro país y la riqueza natural. Inclusive ahí también escribió el famoso italiano Antonio de Raimondi, ¿no? Quien hizo una primera visita, por ejemplo, a Chavín de Huántar, ¿no? Por eso la famosa puya de Raimondi, y quien dijo la frase, otro dice que nunca dijo, pero que la frase queda, y eso es cierto, que el Perú era un mendigo sentado en un banco de oro para hacer referencia a nuestra principal actividad económica que subsiste hasta nuestros días. A veces escucho a los analistas y a los economistas de decir que el motor para que el Perú salga y crezca es la minería. Lastimosamente ahí están las contradicciones entre lo que es la naturaleza y lo que es la riqueza y todo ese círculo que a veces ya nosotros estamos escuchando permanentemente. Bueno, y hoy en día se ha tratado de solucionar un poco con estos problemas, mejor dicho, con estos estudios de impacto ambiental, que en el caso de Perú a veces no se respeta, y por eso la resistencia de muchos peruanos en su momento. Bien, veamos el contexto ahora para el siglo XIX. Bien, cuando se inicia el siglo XIX, acuérdense que en Europa es Napoleón quien maneja el mundo. Napoleón tiene el control de Europa, pero no te olvides que la potencia económica es Inglaterra. Y ahí que se va a dar ese enfrentamiento entre estos dos países.
Napoleón, acuérdense que invade España, se queda con el reino español, ¿no? Y los españoles van a reaccionar a esta farsa de Bayona, como lo conocieron, ¿no? Donde Fernando VII le devuelve la corona a su padre Carlos IV, Carlos IV se le devuelve a Fernando VII, Fernando VII se le entrega a Napoleón y al final Napoleón se le entrega a su hermano José Bonaparte. Entre 1809 a 1812, los franceses habían tomado el poder de forma, llamémoslo así, ilegal, ¿no? A eso se llamó la farsa de Bayona y más adelante hubo un motín. Al final el pueblo español aprovechó esta crisis de la monarquía para buscar formar una corte, la famosa Corte de Cádiz. Y esa Corte de Cádiz elabora la Constitución de 1812, primera Constitución española, donde se habla, por ejemplo, de soberanía, donde se habla de división de poderes y donde, por supuesto, aparece lo que es ya el voto popular, que es el sufragio, la igualdad. Miren, a partir de 1812, el criollo y el español peninsular o chapetón ya no se diferencian, son iguales. Y eso a quien favorece a una burguesía pujante, como va a ser la burguesía criolla, ligada, por supuesto, al capitalismo o al mercantilismo español. Por ese símbolo decían la madre patria en su momento. Derechos iguales, y por supuesto que aquí también ya en España se acepta la libertad religiosa. Bueno, se impone el catolicismo, pero no es el único en su momento. Y por supuesto habrá dos corrientes, los liberales que quieren una república y los monárquicos que quieren una monarquía constitucional. Bien, esas ideas son las que van a dominar en su momento el mundo. Bien, la corriente libertadora del sur. San Martín, repito, era partidario de iniciar este proceso sin perder ese vínculo con España. Era partidario de la monarquía constitucional. Sabemos que San Martín, antes de llegar al Perú, participó activamente en el proceso de emancipación argentina, la cual se consigue en 1816. Para 1816, ya después de la batalla de San Lorenzo, Argentina está independizado y se convierte en ese primer país. Si alguien está con su micrófono activado, ¿alguien está con su micrófono, chicos? Danieli Romero está con su micrófono. A ver, ¿alguien está con su micrófono? Gustavo. ¿Alguien está con su audio? Gracias, Gustavo. Sí, micrófono. Gustavo, tu micrófono. Gustavo, tu micro. ¿No nos escucha? A ver, voy a... Creo que va para otro. Profesor, usted puede mutearlo. Ya, yo lo voy a dejar de compartir. A ver, ¿dónde está Gustavo? Bien, ya lo silencié, chicos. Bien, regreso. ¿Se está viendo la pantalla? No, ¿no? No. No, profesor. Listo, listo. Vamos a buscar compartir. Ok. Bien. Entonces le decía que a partir de 1816, San Martín inicia este proceso, consolidando y participando en el proceso. Después de haber independizado a Argentina, decide cruzar los Andes sudamericanos, ¿no? Los Andes en América. Pero no hay que olvidar que los argentinos muchas veces intentaron ingresar por el Alto Perú, ¿ya? El tiempo es corto, tenemos, no voy a hablar, pero voy a mencionar, entre 1810 y 1815 en el Perú, ya este proceso se da inicio con los famosos movimientos criollos, la de Juan Crespo y Castillo, Enrique Payardelli, Francisco de Tesela, Mateo Pumacahua, y todo un conjunto de instituciones que ven en el modelo argentino la posibilidad también de independizar el Perú, pero todo ello fracasó.
Por eso que San Martín hábilmente cruza los Andes, logrando una hazaña militar y trasladándose para 1817 hacia la zona de Valparaíso. Por eso es que Argentina apoya también el proceso chileno, ¿no? Después de Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú. Después de haber logrado la independencia de Chile, que ya consolidada el 5 de abril de 1818, San Martín decide iniciar un viaje hacia el Perú, porque ellos eran conscientes que mientras Perú no sea independizado, todo lo que hubiese significado un avance no era suficiente. Pero acuérdense que para llegar al Perú no iba a ser tan sencillo, porque Lima era el fortín militar de los españoles. Por eso se hizo necesario contratar los servicios de un navegante inglés con vasta experiencia, como fue el famoso Lord Thomas Cochrane. Y es con Lord Thomas Cochrane quien va a navegar nuestras costas peruanas, nuestro mar peruano, para indicar el lugar donde se podía desembarcar sin mayor riesgo, sin mayor problema, y ese lugar, por supuesto, será en su momento Pisco. Por eso que, partiendo de Valparaíso, se llega a Pisco el 8 de septiembre de 1820. Ojo, pero San Martín viene con un proyecto político que no perjudique en nada los intereses de los españoles. Por eso que San Martín busca un acercamiento, una conferencia en Miraflores, donde se van a reunir los representantes del virrey Joaquín de la Pezuela y San Martín. ¿Qué quiere San Martín? Una monarquía. ¿Qué quiere el virrey? Que se respete la Constitución de 1812, la que fue aprobada en España y que de alguna forma le daba ciertos privilegios a los criollos. Como no se pusieron de acuerdo, San Martín, por recomendaciones, avanza Pisco, mejor dicho, abandona Pisco y se va a dirigir al norte, a Huaura. Mientras él lo hace por el mar, sus soldados, sus tropas, hacen el viaje por la zona de la Sierra Central. En ese viaje por la Sierra Central, por lo que es Huancavelica, Junín, ¿no? La zona de Ollón, Cajatambo y finalmente el Norte Chico, en esa expedición, cerca a Cerro de Pasco, un batallón realista llamado Numancia decide dejar a los españoles y pasarse al bando patriota. Ojo, porque San Martín les prometía mejor estabilidad. Ese desbande de las tropas españolas a favor de San Martín es la que va a provocar el famoso motín de Aznapuquio. Pregunta también varias veces. El motín de Aznapuquio fue un golpe de Estado dentro de las tropas realistas, donde Joaquín de la Pezuela va a ser destituido, depuesto por el José de la Serna, siendo José de la Serna el último virrey del Perú. Y nuevamente vamos a ver que San Martín, que de haberse trasladado de Pisco hacia Huaura, hacia Huacho, Vegeta, a la zona del Norte Chico, San Martín ya en estas zonas ya tenía una previa proclamación de la independencia. Por eso que el año pasado que se celebró los 200 años de independencia, uno de los lugares importantes para los homenajes fue Huaura, el famoso balcón de Huaura. Bien, repito, se produce el motín de Aznapuquio, a pesar de que ha habido un cambio de timón en las tropas realistas. San Martín busca un acercamiento, se entrevista con la Serna en lo que es la conferencia de Punchauca. En esa conferencia de Punchauca, hoy en día la zona norte de Lima, entre Caraballo y Comas, ahí estaba la hacienda Punchauca, ahí se entrevistaron los dos. San Martín propone sus ideas monárquicas, de una monarquía constitucional, mientras que la Serna persiste en que se respete la Constitución de 1812. No se pusieron de acuerdo y por supuesto que el virrey La Serna se retire de Lima, se va entre Junín y Ayacucho y San Martín ingresa a nuestra capital. Miren, sin haber tenido un enfrentamiento directo, ya San Martín se encuentra en nuestra capital. Y por supuesto llega el 12 de julio, el día 12, bueno, hace 2 días llegó San Martín. El día de mañana, 15 de julio,
hace la primera proclamación y la redacción de nuestra acta de independencia, que lo hizo Pérez de Tudela, y el día 28, ¿no?, los días más, tenemos de fiestas patrias, se va a proclamar la independencia. Al proclamar la independencia, San Martín intenta instaurar su sistema monárquico, pero no tiene el respaldo necesario. Pide a la burocracia, más que burocracia, a la aristocracia limeña o a la nobleza limeña o a los criollos limeños, a que elijan un representante quien se encargue del gobierno provisional. Como siempre, la mayoría de peruanos no quisieron asumir el compromiso y le dijeron a San Martín, quédate tú como protector. Por eso que San Martín será protector. Y durante el protectorado, San Martín, por ejemplo, va a crear los 3 primeros ministerios. El Ministerio de Hacienda, por ejemplo, que lo va a entregar a Hipólito Unanue. El Ministerio de Relaciones Exteriores a Juan García del Río, que será enviado a Europa a traer un príncipe para el Perú. Y el Ministerio de Guerra para un criollo nacido en Bolivia, Bernardo Monteagudo. Por supuesto que todos nuestros ministros, en este momento, si hiciéramos lo ubicáramos el lugar de nacimiento, ninguno sería peruano, porque peruano todavía tenían ese concepto de aquel que nacía en América. Bueno, la ley de entre libres suprimió la esclavitud, creó la Legión de la Guardia Peruana, convocó el primer Congreso peruano, mandó a construir el primer mercado central de nuestra ciudad, convocó a un concurso para la letra y música de nuestro himno nacional, creó la Orden del Sol para suprimir los títulos españoles, acuérdense eso de conde, barón, duque, ya no, ahora se reemplaza con la Orden del Sol, dio libertad de expresión, lo que en Europa se llamaba libertad de imprenta, ¿no? Y hizo un estatuto provisorio, ¿no?, la forma de una constitución informal, conjunto de normas para que el Estado funcione, y lo que hizo es convocar a una asamblea constituyente, justamente para que pueda elaborar una constitución. Bien, San Martín, al año de cumplir ya un cargo como protector, decidió ir hasta Guayaquil, ciudad peruana, para entrevistarse con Bolívar, lo que históricamente se conoce como la entrevista en Guayaquil. Por supuesto que esa entrevista va a terminar simplemente en no fracaso, pero no llegaron a ningún acuerdo, porque Bolívar era partidario de la República, San Martín era partidario de la monarquía. Y como el Congreso fue elegido en diciembre de 1821, ese Congreso no entraba en funcionamiento porque era un Congreso liberal, o sea, un Congreso opositor a San Martín, que no estaba de acuerdo con sus ideas monárquicas. Por eso que cuando San Martín regresa de Guayaquil, renuncia e instala el Congreso peruano. Y este Congreso peruano, que se instala el 20 de septiembre de 1822, por eso que este año el Congreso cumple 200 años, es quien va a elaborar nuestra primera Constitución, la Constitución de 1823. A pesar que estamos, entre comillas, independientes, ya no tenemos dependencia política, en la realidad todavía teníamos presencia militar importante entre Junín y Ayacucho. Por eso que el Congreso peruano preparó una junta gubernativa, se le entrega esa junta gubernativa a José de la Mar, quien va a tener que preparar una campaña militar a puertos intermedios. Por supuesto que esa campaña a puertos intermedios fracasó. Al fracasar, se culpa a los militares de este fracaso, y los militares lo que hacen es un motín, un primer golpe de Estado, obligando al Congreso peruano, ¿no?, la elección y la proclamación de José de Larriba Agüero como el primer presidente del Perú. Ese presidente, producto de un golpe de Estado, es quien convoca a la segunda campaña a puertos intermedios, que también termina siendo un fracaso.
Por eso que el Congreso peruano, que había nombrado a Rivagüero, lo destituye y él se va a Trujillo. Y en Lima se nombra como presidente a Torretable. Dos presidentes simultáneamente. Inestabilidad política. Por eso que este Congreso peruano va a formar una comisión diplomática. Llama a Faustino Sánchez Carrión, al famoso solitario de Sayán, a mandar, a dirigir una comisión enviada por el Congreso para traer a Bolívar al Perú. ¿Ya? Por el tiempo, rápidamente, este es el primer gobierno peruano, el gobierno producto de un golpe de Estado. No se olviden, es un golpe de Estado, es la primera anarquía que tendremos en el Perú porque tendremos dos presidentes. Repito, ante el fracaso de este gobernante de la campaña, de la segunda campaña Puertos Intermedios, se le dice a Bolívar que venga al Perú. Y Bolívar, que había iniciado su proyecto libertador en Jamaica, en las Antillas, había logrado la independencia de Venezuela, Boyacá, la independencia de Colombia y la independencia del Ecuador. En este caso, Quito, no se llamaba Ecuador, se llamaba Quito. Quito, Colombia y Venezuela y Panamá formaban lo que Bolívar llamaba la Gran Colombia. Perú participó en la independencia de Guayaquil, ¿no? Participación peruana. Y ya para 1823, Bolívar está aquí en nuestro país. En nuestro país. Bien, viene Bolívar, invitado por Faustino Sánchez Carrión y Joaquín Olmedo, dos representantes del Congreso peruano, llega al Perú, nombra como secretario y quizás su colaborador más importante a Faustino Sánchez Carrión como secretario personal, se instala su cuartel en el norte, en Trujillo, que era el único espacio liberado en su momento, donde va a iniciar ahí las dos campañas militares, la batalla de Junín, la batalla de Sin Humo, la batalla que se logró un triunfo inesperado, porque Miller, el inglés, había pedido la retirada de las tropas peruanas. Sin embargo, Isidoro Suárez y Andrés Rázuri hicieron una contraofensiva sin autorización, logrando una victoria en Rancas, en Junín, que va a ser una victoria importantísima, la victoria Sin Humo o la batalla de sables, porque aquí no hubo ni un disparo, todo fue con sable limpio y a través de la caballería. Y finalmente, en la batalla de Ayacucho, es donde se pone punto final a este enfrentamiento militar, porque después de la batalla de Ayacucho, los españoles aceptan firmar la capitulación de Ayacucho, ¿no? Que ya lo explicaremos quizá en la siguiente clase con mayor detalle, pero más que sea un documento que afiance la independencia del Perú, nos condujo a una deuda asumida por el Perú, a no poder confiscar ninguna propiedad, a no sacar a los españoles de algunos puestos importantes porque van a mantener sus privilegios acordados, repito, en este documento, en esta capitulación. Ya se había firmado la paz y solamente habían dos focos de resistencia. En el Alto Perú y en Lima fue el famoso Real Felipe, ¿no? Esta base militar, hoy en día en el Callao, fue el último refugio donde terminan los focos de revolución. Ya para 1825, Bolívar le pide al Congreso peruano amplios poderes, supremos poderes, convoca una un Congreso de Panamá, tratando de formar una confederación de los Andes, y donde se ven los verdaderos intereses de Bolívar, porque él quiso que se le nombrara como dictador supremo de esa confederación. Ya veremos cómo Bolívar, por ejemplo, logra que Guayaquil se salga del Perú y logra que el Alto Perú se independice del Perú, perdiendo lo que hoy en día es Bolivia. Bien, chicos, dejamos de compartir para desarrollar nuestra separata.
Bien, chicos. Vamos a las preguntas. ¿Dónde están los lentes ahora que? Bien. Primera pregunta, la alternativa D, Faustino Sánchez Carrión, que va a ser un colaborador y un impulsor de las ideas separatistas. 2, la alternativa C, nos comprometimos a respetar las propiedades de los españoles en esa capitulación. 3, Fernando Abascal fue el último gran defensor del sistema absolutista en el Perú. 4, Baquijano y Carrillo y su famoso discurso de elogios al virrey Jáuregui. 5, la alternativa C, el Gran Pajonal, hace referencia a la zona de la selva central, lo que hoy en día es Junín. 6, la alternativa D, se nombró a San Martín como protector. 7, la alternativa C, Juan García del Río, primer ministro de Relaciones Exteriores. 8, la alternativa A, no, 8, la alternativa C, ya C, amplios poderes para gobernar, fue lo que solicitó Bolívar. 9, la alternativa C, Guayaquil, ciudad peruana en su momento. Y 10, la alternativa C, José de la Ribagüero, es el primer presidente de facto, el primer presidente del Perú o el primer presidente producto del primer golpe de Estado durante nuestra república. Bien, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Si no, estamos terminando por el día de hoy y nos estamos viendo ya en la siguiente clase, que estamos ya próximos a terminar semana número 14.